Hacia el final de El Vengador Anónimo 3, el vigilante que interpreta Charles Bronson es amenazado con un arma por el líder de una pandilla, Gavin O'Reilly. El matón parece haber vuelto desde los muertos luego de ya haber sido baleado una vez, pero viste un chaleco antibalas. Esta vez el héroe le apunta a quemarropa con un lanzacohetes, volándolo en pedazos. Es un final absurdo y sin sentido, para una película absurda y sin sentido, en la que el recuento de muertes anda por las nubes. La expresión de Bronson no se modifica en lo más mínimo, se le ve absolutamente imperturbable, incluso levemente desinteresado, como si estuviera ejecutando una simple tarea doméstica antes de tomar el cheque de $1.5 millones que le tenían prometido por sus servicios Menahem Golan y Yoram Globus, los disidentes productores israelíes de la película dirigida por Michael Weiner en 1985. Bienvenidos a Acceso Exclusivo. Hoy daremos un completo recorrido a través de la carrera e historia del recordado Vengador Anónimo, sus actuaciones memorables, y también conoceremos más sobre su intrincada vida personal. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo y si la información te resulta interesante, compártela con tus amigos. El 3 de noviembre del año pasado marcó el centenario del nacimiento de Bronson. Fue la más enigmática estrella de acción de su era, uno que apareció en una buena cuota de películas terribles sin aparentemente vulnerar su reputación. Su marca de minimalismo a lo macho probó ser ampliamente influyente. Actores como Bruce Willis, Liam Neeson y Jason Statham han interpretado héroes similarmente inexpresivos en muchas películas de acción recientes, pero sin llegar nunca a igualar su aire de misteriosa calma. Bronson, quien murió el 30 de agosto de 2003 a los 81 años, no mostró abiertamente pena o furia en la pantalla, pero muchos de los personajes que interpretó habían sufrido un trauma extremo en su pasado. Generalmente estaban buscando venganza. Su cara siempre luce impasible, pero en sus mejores performances puede transmitir su dolor y sus anhelos a través de una expresiva mirada con sus ojos, o como en Érase una vez en el oeste, tocando unos compases con una armónica. Siempre habla de manera reposada. Eso sirve a la vez para congraciarse con el público, parece tan cortés y para hacerlo lucir aún más intimidatorio. Se entiende como que puede explotar una espiral de violencia en cualquier momento cercano. En sus películas menores, especialmente aquellas hechas junto a Weiner, su comportamiento frecuentemente parece bizarro. Su reserva llega a través de una falta de empatía humana básica. En una de las escenas más ridículas de El Vengador Anónimo 3, la mujer con la que acaba de empezar un romance, Deborah Ryfing, se queda en el auto mientras él va a buscar su correo. Unos matones callejeros la asaltan y causan un accidente que la mata. Saliendo de la oficina postal, Paul Kersey reacciona de un modo típicamente Bronson, es decir, luciendo un gesto de leve contrariedad, como si hubiera recibido una multa de tránsito. El dolor físico tampoco perturbó al personaje ficcional de Bronson. Cuando uno de los pandilleros le clava un cuchillo en la espalda en esa misma película, él saca la hoja y observa con curiosidad, como si no pudiera creer del todo que estuviera dirigida hacia él. Bronson es el destino, una especie de bloque de granito impenetrable, pero que marcó mi vida, dijo el director italiano Sergio Leone en la biografía de Christopher Frayling. Escribió sobre el realizador. Conocí a mucha gente en los Estados Unidos, hombres de negocios, jefes de grandes corporaciones, francamente, personas que eran aún más duras que el personaje de Bronson, y ellos tenían exactamente la misma sonrisa que Charles Bronson, amenazante e inquietante, complementó Leone. Cuando Bronson consiguió el que fue seguramente su mejor papel en el film de Leone, Érase una vez en el oeste en 1969, los jefes del estudio Paramount estaban desconcertados con la elección. Lo conocían como un actor de reparto que había aparecido en Los Siete Magníficos de John Sturges, 1960, o 12 del Patíbulo, Robert Aldrich, en 1967, que podía verse duro y carismático como integrante de un equipo mayor, pero no del tipo de actor que podía sobrellevar una película de alto presupuesto. Leone, de todos modos, vio al tosco actor estadounidense con antecedentes lituanos como la perfecta elección para el pistolero que tocaba la armónica. Bronson era tan inescrutable y revelaba tan poco de sí que fascinó a las audiencias. Era tan taciturno como el hombre sin nombre de Clint Eastwood en la trilogía del dólar.
de Leone, y parecía evidente que ocultaba algo detrás de esos ojos misteriosos y conmovedores. No necesitaba decir muchas líneas de diálogo. Gracias a los primeros planos en gran pantalla de Leone, su rostro hizo todo el trabajo. Al estilo Humphrey Bogart, Bergson ya estaba bien entrado en la mediana edad antes de convertirse en estrella de cine. Ocasionalmente lideró películas clase B como Ametralladora Kelly, de Rush Corman, 1958, pero en las películas más grandes siempre estuvo confinado a los roles de reparto. Bergson no era un tipo alto, dentro y fuera de la pantalla no era para nada extrovertido. De cualquier manera, y a pesar de eso, era presa de cierto narcisismo. Trabajó su físico sin descanso, llegando a extremos de exigencia para mantenerse en la mejor forma posible. Según el director Weiner, se sometió a cirugía plástica algunas veces. Esa cara maravillosamente tallada se fue volviendo progresivamente sosa. Apuntó al realizador sobre el modo en que su apariencia se fue aliviando luego de la primera película El Vengador Anónimo, en 1974. En El Peleador Callejero, película dirigida por Walter Hills, en 1975, que algunos consideraban como un personaje definitivo, fue elegido para interpretar a un boxeador de las calles, a nudillos pelados, perdido en el Estados Unidos de los años 30. Allí, interpretaba un personaje intensamente físico frente a actores muchos años menores, pero pocos de los críticos parecieron darse cuenta de que ya estaba en sus 50. Parte del encanto de Bergson descansa en cuán diferente era de las otras estrellas masculinas de ese periodo. Gente del tipo Cary Lindo como Robert Redford, Paul Newman o Steve McQueen, nacido como Charles Bushinki. Era hijo de padres lituanos y creció en la pobreza, en un pueblo industrial de Pensilvania. Los ojos de Bergson son ojos de gato, vigilantes y siempre alerta, apuntó el crítico de cine Roger Ebert en 1974, en un perfil que definió a Bergson como la estrella de cine más popular del mundo. Bergson había adquirido este estatus de una manera muy indirecta, escapando de su entorno de mineros de carbón cuando fue reclutado para las Fuerzas Armadas y luego, como muchos otros, utilizando su paga del ejército para asistir a una escuela de arte y realizar sus estudios de actuación. Mucho antes de que lo abrazara el público estadounidense, ya era festejado en Europa y Asia. Aun cuando su carrera despegó, Bergson siguió siendo un outsider, hostil con la prensa y nunca del tipo que le toman parte en los trucos publicitarios de Hollywood para propulsar su popularidad. Yo solo soy un producto, como una torta o un jabón, algo para ser vendido de la mejor manera posible, le dijo a Ebert cuando, con muchas reservas, accedió a hablar con él. A comienzos de su carrera, Bergson a veces fue elegido para interpretar a nativos americanos. No era el tipo anglosajón de la Ivy League. No lo ibas a encontrar en El Gran Gatsby o en El Golpe. De allí surge una ironía con respecto a su posterior emergencia como el héroe vigilante de las películas del Vengador Anónimo. En estas películas, cada una más orientada al puro lucro que la anterior, él era el ángel vengador, reventando a los pandilleros de la calle en cuidado de un Estados Unidos blanco y de clase media suburbana, a la que en realidad él nunca perteneció. Bergson era una figura que intimidaba. Los conductores de programas de entrevista estaban palpablemente nerviosos en su presencia. Yo no soy violento, solía serlo, pero ahora ya no lo soy, le dijo a Dick Cavett, visiblemente agitado en una entrevista televisiva. Vestido con una camisa negra, Bergson estuvo fumando todo el tiempo, hablando en una voz tan baja que sus palabras parecieron entrañar una mezcla extraña de amenaza y melancolía. El mostacho manubrio lo hacía lucir aún más como un extraño en el salón, de esos a los que todos los parroquianos están aterrados de ofender. Bergson era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, tranquilo de una manera casi inquietante e intenso, con un aire explosivo de violencia flotando sobre él, escribió más tarde Jill Ireland, quien dejó a su marido David McCullum por él. Ella y Bergson aparecían juntos en 15 películas, casi todas ellas trailers o westerns. Cuando intentó salirse de esas tipologías, por ejemplo cuando interpretó a un novelista pornográfico de mediana edad que tenía un romance con una estadounidense adolescente, Susan George, en Lola, Richard Dugner
1969, el público se sintió comprensiblemente desconcertado. A pesar de todo su machismo, Burzum dio pistas de algunos sentimientos algo más refinados en alguna de sus películas y estaba mucho más apasionado por su tarea como pintor que por la actuación. Aún en películas como El Vengador Anónimo 3, podía tomarse un descanso de la tarea de matar pandilleros para tener charlas triviales con los vecinos más grandes durante la cena. La influencia de Burzum puede sentirse aún hoy. El preso con el mayor tiempo de condena en el Reino Unido tomó su nombre en 1987 y más tarde fue el tema de una biopic protagonizada por Tom Hardy. Las rugosas películas de acción de los años recientes, películas como la recientemente estrenada Nadie con Bob Odenkirk, El Justiciero con Denzel Washington o Caminando entre tumbas y Una búsqueda implacable con Liam Neeson tienen un sabor similar al de los trailers de Burzum. Bruce Willis le rindió homenaje al protagonizar un remake de El Vengador Anónimo. Esta vez, la traducción respetó el título original de Deseo de Matar. De manera nada sorprendente, Quentin Tarantino es uno de sus admiradores. El actor tiende un puente entre dos mundos diferentes: el viejo sistema de estudios de Hollywood, en el que comenzó su carrera, trabajando con directores como Henry Hathaway y Andrew Todd, y la muy diferente, más liberal industria cinematográfica estadounidense de los años 70 y 80. Tuvo una ética de trabajo implacable, enganchando roles en la televisión y en la pantalla grande, pero rara vez debatió qué significaba su trabajo, como le dijo a Ebert: "Yo proveo una presencia". En una carrera cinematográfica que abarca cerca de medio siglo, Burzum no obtuvo ni una nominación al Oscar, ni siquiera una leve posibilidad de una. Muchas de sus películas, especialmente aquellas con Weiner, fueron destrozadas por la crítica. De todos modos, fuera como una parte de su ensamble en Los Siete Magníficos, El Gran Escape o 12 del Patíbulo, o como el protagonista de Érase una vez en el Oeste y El Peleador Callejero, su trabajo perdura. Sigue siendo el primer punto de referencia para cualquiera que quiera hacer un tráiler de venganza hoy en día. 100 años después de su nacimiento, casi 2 décadas después de su muerte, Charles Burzum sigue siendo el más duro de los duros, el tipo al que todos respetan más que a nadie. De esta forma llegamos al final de nuestro recorrido. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevos videos. ¡Hasta la próxima!